días, tardes y noches, yo soy Banks y bienvenidos a Aderezo para el Seso. En el programa de hoy vamos a hablar sobre inteligencia espacial. Es un programa muy interesante porque esta es una inteligencia que aplica en muchas cosas, en muchos artes, especialmente dibujo, arquitectura, pintura, todo lo que requiera, ¿no? Que uno haga una imagen mental previa de las dimensiones de las figuras o de los espacios que uno va a utilizar. Es un tema muy interesante y bueno, les comento que tuve la oportunidad de hablar con una persona que tiene inteligencia espacial y fue muy interesante. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque la inteligencia espacial, como estaba mencionando, pues tiene que ver con poder dimensionar en tu cabeza, ¿no? Como figuras, dibujos, espacios, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa con la que se relaciona mucho la inteligencia espacial es poder manejar, porque pues al momento de entrar tú en un carro, pues tienes que entender que el carro es como una extensión de ti y pues debes no chocar, no estar consciente de qué tan atrás está el carro para no chocar a alguien de atrás o qué tan adelante para no chocar enfrente. O sea, tienes que poder dimensionar eso en tu cabeza. Entonces, el poder manejar, de hecho, es una forma de desarrollar la inteligencia espacial. Pero esta persona con la que yo estaba hablando me decía que precisamente tenía problemas para ver o para dimensionar más bien las cosas en su cabeza. Tenía ese problema para como entender, ¿no? Al momento de estar en un carro, entender qué tan atrás o qué tan adelante estaba eso y para no chocar, ¿no? Porque me comentaba, él tuvo un problema de pequeño, sufrió un golpe, un accidente, un golpe en la cabeza y pues eso le inhabilitó. Él se refería a esto como una discapacidad, decía que pues le afectó, ¿no? El poder como percibir qué tan la profundidad de las cosas, lo cual fue algo que él tuvo que superar. Está muy interesante precisamente porque bueno, él es un artista visual, o sea, él se dedica a hacer como esculturas o instalaciones, a pintar, le gusta mucho eso. Y pues entonces él tiene una visión muy diferente. Está curioso precisamente porque comúnmente ese tipo de personas pues son buenas para ello y él no es que no sea bueno, sino que tuvo que adaptarse a hacerlo de otra forma, ¿no? Tiene un cerebro diferente y por ello ve las cosas de una forma diferente, lo cual se me hace algo muy interesante, ¿no? Conocer un artista, ¿no? Una persona que se dedica a trabajar con este tipo de inteligencia a pesar de que pues tiene este problema. Pero bueno, a final de cuentas para eso es este programa. La verdad, mi interés es precisamente conocer gente diferente, entender diferentes formas de ver el mundo. Y esto yo creo que más bien podría ser una historia que inspire, ya que a pesar de que él tiene un problema para dimensionar bien las cosas, que de hecho él me comenta que él no puede manejar precisamente por esta... él se refiere a esto como una discapacidad que tiene y que pues también se le dificultaba, por ejemplo, hacer tareas tan simples como hacer recortes con tijeras. Se le hacía complicado, era difícil porque no podía dimensionarlo, ¿no? Es una forma muy curiosa la forma en la que esta persona tuvo que adaptarse, pero a pesar de todo eso, él se dedica a ser un artista visual. Entonces es como, wow, o sea, qué inspiración que a pesar de tener este problema, es una persona que ha sabido superar este tipo de obstáculos para ser un artista y para trabajar con este tipo de inteligencia a pesar de tener algo que le debería impedir hacerlo. Entonces yo creo que deberíamos tomar ese ejemplo más bien como inspiración. Y bueno, déjenme ahorita leerles un poquito una definición que encontré sobre la inteligencia espacial. Como saben, yo estoy trabajando principalmente basándome en las 8 inteligencias de Howard Gardner, que fue la primera persona que postuló la teoría de que hay más de una sola inteligencia, que no es solo ser inteligente y ya, sino que hay diferentes formas de ser inteligente, ¿no? En este momento nos enfocamos en la inteligencia espacial. Una definición que me gustó que encontré es esto, déjenme leerles lo siguiente. Este tipo de inteligencia puede ser definida como el conjunto de habilidades mentales relacionadas directamente con la navegación y la rotación de objetos en nuestra mente, es decir, su visualización imaginaria desde distintos ángulos. Por tanto, la inteligencia espacial se llama así porque está involucrada en la resolución de problemas espaciales, ya sean reales o imaginarios. De nuestro nivel de inteligencia espacial dependerá nuestro éxito
en tareas como conducir y aparcar un coche, construir una maqueta, orientarse, darle instrucciones a otra persona que ve las cosas desde otro ángulo o manejar herramientas más o menos complejas. Y bueno, de hecho ahí como vemos precisamente menciona la capacidad de conducir y de aparcar un coche, que bueno, tal vez esta persona que entrevisté pues podría no ser muy bueno manejando y tal vez no pueda estacionar un carro, pero vaya que puede transmitirte muchas emociones y puede expresarse de una forma que a mucha gente le gusta, ¿no? Es interesante porque a pesar de ello es un artista visual bastante talentoso. Luego les mostraré ya más adelante algunas imágenes de las cosas que ha hecho, de lo que ha trabajado, porque aparte él es cofundador de un taller, un espacio que se llama el taller 3120. Y bueno, lo interesante de este espacio es que él me comentaba que bueno, era como bodega, no, este lugar que construyeron las personas adineradas, que luego al final no supieron qué hacer y como no eran arquitectos, pues lo diseñaron de una forma muy estrafalaria, como muy estrambólica, muy extraña, ¿no? Todo con una arquitectura muy curiosa, y les gustó precisamente ese espacio para adaptarlo y hacer obras. Y decidieron tomarlo precisamente porque ellos no tenían un espacio, ¿no? Hablaban de algo que es muy importante, que es que a veces las personas por tal vez su situación socioeconómica o por el lugar donde estudiaron, a veces son discriminadas y no todos tienen un espacio para expresarse. Por lo que de hecho les quiero hacer esta invitación que me hizo mi amigo al que entrevisté, que es que bueno, si ustedes son un artista visual que busca exponer sus obras o tiene alguna galería, lo que sea que quiera exponer artísticamente, pues se puede poner en contacto con el taller 3120. Les voy a dejar los links abajo para que se puedan poner en contacto, para que puedan exponer sus trabajos, sus obras, lo que sea que les interesa hacer, pues se pueden poner en contacto con ellos. Aquí les voy a dejar las redes abajo para que los contacten y bueno, pues ahí vean qué pueden hacer, si pueden trabajar con ellos y aprovechar este espacio que tienen aquí, porque a veces, como comentaba, bueno, sé que se dificulta que algunas galerías o museos o espacios te abran las puertas para que te expongas, especialmente si no eres un hombre grande, pero si te interesa empezar, pues yo creo que esta será una oportunidad buena para empezar a exponer tu trabajo si te interesa como artista. Entonces ya saben, pues el espacio se llama 3120, les dejo las redes abajo. Y bueno, antes de concluir el programa, les quiero leer una última definición que también me gustó bastante sobre la inteligencia espacial, y dice así: este tipo de inteligencia se relaciona con la capacidad que tiene el individuo frente a aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre ellos. Es además la capacidad que tiene una persona para procesar información en 3 dimensiones. Pues esto solo es afirmar un poquito más lo que ya venía diciendo, ¿no? Se trata de cómo vemos las cosas mentalmente, ¿no? Ya que una persona que dibuja pues debe ser capaz, ¿no? De primero poder imaginarse cómo quiere el dibujo, las dimensiones, las poses, ¿no? Y yo creo que eso a todos nos pasa, ¿no? Que todos de pronto imaginamos que sí, voy a dibujar una figura muy padre y un mono musculoso, lo que sea, un superhéroe, algo muy interesante, muy artístico, lo imaginamos y lo visualizamos y al final terminamos dibujando un monito de palitos con una espada o un triangulito que se supone que es una montaña. Yo creo que todos a veces nos pasa, ¿no? Pero pues una persona que desarrolla o que tiene esta habilidad desarrollada más bien, pues puede hacerlo más fácilmente porque ya sabe cómo trabajar eso, ya sabe cómo jugar con los aspectos y cómo se ve, ¿no? En 2 dimensiones, porque eso también importa. Puedes ver la figura en 3 dimensiones y saber cómo la vas a plasmar en un espacio de 2 dimensiones, en un dibujo, ya sea a mano o digital. Y es muy interesante, por ello, como comentaba, pues es una habilidad que tienen pues artistas plásticos, arquitectos, gente en general que se dedica, ¿no? A hacer tipo de construcciones que pues requieren que haya una visualización previa de lo que sea que se va a construir o armar en 3 dimensiones. Y que tome en cuenta todo el espacio que va a abarcar, el peso, ¿no? También especialmente ya se lo metemos en cosas como arquitectura, pues bueno, viene una bola de problemas porque tienes que tomar en cuenta el peso de los materiales, la resistencia y bueno, es todo un rollo. Pero en general para hacer planos es como tienes que pues tomar en cuenta las dimensiones y saber dimensionar las cosas adecuadamente. De hecho, les comento, creo que nunca lo mencionaron en este programa, pero yo también soy fotógrafo. Entonces la fotografía
también involucra estabilidad, involucra poder ver las cosas de diferentes ángulos y dimensionar todo para tomar en cuenta la luz y el ángulo y la iluminación. Y de hecho me ha pasado que pues he tenido que buscar el ángulo correcto para que una foto salga lo mejor posible. Me ha pasado a veces que estoy buscando que la foto tenga cierto sentimiento o que evoque cierta forma, y a veces, aunque tenga mi cámara profesional, pues simplemente no logro encontrar ese ángulo que se vea muy bien. Y a veces, teniendo el equipo más simple, a veces solo con mi celular o con un iPad, logro encontrar ese ángulo perfecto para que la foto salga como me gustaría. Entonces ahí a veces también tienes que saber jugar con eso, con dónde está la iluminación, dónde está el sol, para que oscurezca ciertas cosas o resalte ciertas cosas, que haya cierto color, cierto brillo, ¿no? Está muy muy padre poder jugar con eso, porque involucra también esto, el saber jugar con qué se ve en la luz, qué no se ve en la luz, entender qué objetos reflejan la luz y de qué forma, los colores que reflejan la luz, como los blancos. Está muy interesante, ¿no? Y eso también se involucra con este tipo de inteligencia. Entonces los fotógrafos también están incluidos dentro de las personas que tienen esta inteligencia. Vemos que esta inteligencia realmente está relacionada con muchas cosas. Y bueno, como ya lo hemos comentado antes, esta es una habilidad que se puede trabajar y que se puede desarrollar. Es decir, no crean que solo porque ahorita mismo no son buenos dibujantes o no son buenos para imaginar las cosas en 3 dimensiones, significa que ya se va a quedar así. Claro que no. La inteligencia definitivamente es algo que se puede desarrollar y hay varias formas de hacerlo. Realmente la inteligencia espacial es algo que es muy complicado de explicar, y es que la mejor forma de desarrollarla es trabajándola, es haciendo cosas. Es decir, si tú quieres mejorar tu inteligencia espacial para ser mejor dibujante, lo mejor que puedes hacer es eso, es comenzar a dibujar, tener referencias, buscar qué vas a dibujar, cómo se ve, entender cómo funciona la iluminación y líneas, sombras, y empezar a jugar con todos estos conceptos para mejorar en tus habilidades como dibujante. O si lo que quieres es pues ser arquitecto, pues bueno, empezar a buscar, ¿no?, la forma de conocer más de este tema, empezar a visualizar las cosas en 3 dimensiones. Y claro que también hay cosas que se pueden ir haciendo desde pequeño, como jugar con plastilina, también el jugar con Legos. Es algo que estaba leyendo que me llamó la atención, que también te ayuda, ¿no?, a dimensionar, a entender, construir, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de actividades son cosas que te pueden ayudar. Realmente el desarrollar esta inteligencia es algo completamente didáctico. Puedes hacerlo de muchas formas y la mayoría son prácticas, no tanto solo en teoría. Entonces, pues mi consejo para ustedes es que si quieren mejorar en esta inteligencia, pues encuentren primero qué es lo que les interesa mejorar de esta inteligencia y se pongan a hacerlo. No hay mejor forma de mejorar una habilidad que haciéndola. Y bueno, ya para finalizar, los quiero dejar con un pequeño ejercicio. Para este ejercicio solo necesitan un lápiz y un pedazo de papel. Este ejercicio les va a servir para darse cuenta qué tan desarrollada tienen su inteligencia espacial. Y bueno, algunos ya lo conocerán, no hagan trampa, claro. Es importante que no busquen la respuesta en internet, pero bueno, esta figura que está apareciendo ahorita en pantalla, bueno, algunos ya conocen el ejercicio. El reto es poder dibujar esta misma figura sin levantar el lápiz del papel ni pasar 2 veces por la misma línea. Es un ejercicio muy interesante, está muy padre, y bueno, les encargo que cuando lo puedan resolver me dejen el comentario aquí abajo informándome que ya lo pudieron resolver, y así saber cuántos de ustedes pudieron resolver el ejercicio. Está muy interesante y muy padre, y pues bueno, ahí se los encargo. Lamentablemente, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Les dejo mis redes sociales. Pueden seguirme en Twitter como @Banks_ampersand y en Facebook como Banks ampersand. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y recuerden que todo se disfruta mucho mejor con un buen aderezo. Y el mejor aderezo es el aderezo para el seso. Muchas gracias. Hasta la próxima.